Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más al semanal de Serenity Markets. En este vídeo vamos a tratar de explicar de una forma muy sencilla lo que esperamos para esta semana. Una semana importante, arranca septiembre, finalizan las vacaciones de verano y volvemos a la actividad más normal, tanto en los trabajos particulares como también los propios operadores de Wall Street, que han estado, sobre todo las dos últimas semanas, un poco más de vacaciones, y eso se ha visto representado en el bajo volumen del mercado. Vamos a arrancar un poco viendo qué podríamos esperar para este mes de septiembre y luego vamos a poner el foco en esta semana, que no es poco, los datos importantes que tenemos. Fíjense, la verdad es que septiembre es conocido por tener una débil estacionalidad. Sin embargo, su débil estacionalidad no es todo el mes, sino que es centrada únicamente en esas dos últimas semanas. A partir de la segunda quincena, concretamente 16-18 de septiembre, ahí es cuando todo empieza a girarse y estacionalmente ahí es cuando peor se ha comportado el mercado. Podríamos preguntarnos, oye, ¿por qué? Es justamente ese periodo el que peor comportamiento tiene y lo hace prácticamente todos los años. Bueno, hay una serie de factores que confluyen ahí, sobre todo el vencimiento. Todos los años, el tercer viernes del mes de septiembre ocurre un vencimiento importante porque se junta un vencimiento mensual junto con un vencimiento trimestral. Por tanto, esto tiene una importancia aún mayor. Fíjense, desde 1954 esta imagen marca el retorno medio diario acumulado en línea tanto del S&P 500 como del oro. Concretamente, el 16 de septiembre arranca un periodo estacional mucho más débil. Fíjense en esta imagen. Tienen aquí el S&P 500 como la primera mitad es, oye, neutral, incluso ligeramente positiva, como podríamos ver en esta imagen, y luego es a partir del 16-18 de septiembre cuando arranca ese periodo mucho más débil, como digo, coincidiendo siempre con ese vencimiento tanto de opciones como de futuros. En cambio, un poco en el oro, fíjense que el oro actúa un poco como cobertura ante ese riesgo de caídas del mercado, pues el oro suele tender a comportarse un poquito mejor. Debo decir que el principal activo o el principal driver, catalizador del oro no es una caída del mercado general, no es una caída del S&P 500, sino que es cobertura frente a la inflación monetaria. ¿Por qué puede tener una reacción estacionalmente positiva el oro ante esta situación? Bueno, pues quizás durante estos días por un poco de miedo ante lo que pueda ocurrir. Ya saben que sobre todo cuando el mercado va a la baja se alinean todas las noticias para que salgan negativas, ¿no? Pues quizás estacionalmente esta segunda mitad de septiembre también coincide con unas noticias quizás geopolíticas, quizás políticas un poco más de riesgo. Y luego para este año pues tenemos en cuenta el periodo estacional. Hay que tener en cuenta que a inicios de noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos y que, oye, estacionalmente, previo a esas elecciones hay una corrección preelectoral que suele ser más acentuada que en otros años. Fíjense aquí, línea azul clarita otros años, línea azul oscura la corrección preelectoral de años electorales. O sea, línea azul oscura la estacionalidad de años electorales. Y se ve claramente como está mucho más acentuada. Por tanto, oye, es otro factor a tener en cuenta. Otro factor que entra en juego a partir de la segunda mitad de septiembre es el fin de las recompras corporativas. Fíjense que la ventana de recompras corporativas que está abierta en este momento es la segunda más grande del año. Fíjense que esta ventana corporativa está metiendo ahora mismo 6,62 mil millones de dólares diarios hasta el 13 de septiembre. Es decir, entra una gran cantidad de dinero en el mercado y ese dinero va a disminuir su entrada a partir del 13 de septiembre con ese periodo de blackout de recompras. Por tanto, estos factores estacionales, estos factores también corporativos, como pueden ser las recompras, pues sí que es cierto que son positivos y lo serán hasta mediados de septiembre, que es cuando cambia tanto la estacionalidad como por ejemplo este periodo de recompras que finaliza. Pero claro, evidentemente hay más factores
a tener en cuenta cómo pueden ser, por ejemplo, los eventos macro, eventos y datos macro que tenemos para esta semana. Fíjense, para este inicio de mes, mejor dicho. Fíjense que después de los resultados empresariales de Nvidia, que conocimos la semana pasada, esta semana va a estar marcada por los datos de empleo especialmente, pero también tenemos dos datos fundamentales que han provocado mucho movimiento en los últimos 2 meses, que son los datos de ISM, tanto manufacturero como de servicios. Y fíjense cómo la reacción del indicador macro en los últimos 2 meses ha sido muy similar. Un inicio de mes donde los datos de ISM manufacturero y de empleo, sobre todo, han sido muy negativos, y a partir de mitad de mes con los datos de IPC ya mostrando una clara desinflación, pues siendo un poco más positivos. Datos de Producto Interior Bruto también acompañaban. Por tanto, estamos viendo un inicio de mes, sobre todo muy volátil y muy débil en cuanto a la macroeconomía se refiere. Incluso en el mes de agosto a inicios, pues oye, se empezó a descontar que la Reserva Federal podía ir detrás de la curva, sobre todo porque vimos datos de ISM y datos de empleo muy débiles. Ahora ya sabemos que, bueno, pues se debe en parte a posibles consecuencias del huracán que afectó en julio a una parte de Estados Unidos. Esperemos que para esta semana los datos de empleo no se estropeen demasiado, no se estropeen más de lo que ya lo están. Tampoco, es decir, la tasa de desempleo está en el 4,3, tampoco espero que caiga al 4,1, pero oye, por lo menos que no se estropee más, que no salte al 4,5, que eso ya sería, sin ninguna duda, un poco... sería un hecho bastante malo para el mercado, por así decirlo. Pero luego también tenemos los ISM. En el día de hoy, martes 3 de septiembre, vamos a conocer el ISM manufacturero, y el jueves 5 vamos a conocer el ISM de servicios. Sin duda son fundamentales también para entender cómo está la situación económica actual. Con respecto al IPC, que también es importante, pero es a mediados de mes, bueno, pues salvo sorpresas mayúsculas, yo creo que el IPC ha pasado ahora mismo a un segundo plano. Como decía, ISM manufacturero para hoy martes, fíjense, se espera un dato débil, pero superior al 46,8 registrado el mes anterior. ISM servicios para el jueves 5, se espera un dato en línea con el 51,4 registrado el mes anterior. Nóminas no agrícolas para el viernes 6 y tasa de desempleo. Con respecto a las nóminas, la verdad es que no sé lo que puede ocurrir, y más teniendo en cuenta esas revisiones que se llevan a cabo mes tras mes, cada 2 meses y sobre todo cada año, que son dantescas. La última revisión, 800.000 puestos de empleo destruidos, ¿no? Que nos habían sumado de más. En cuanto a la tasa de desempleo, como sí que he dicho, el aumento de julio se debió en gran parte en aproximadamente 0,1, 0,2 décimas a todo el tema del huracán. Esperemos que vuelva un poco a la normalidad, o que por lo menos no se estropee demasiado. Y luego, sin ninguna duda, el evento más importante que tenemos para este mes de septiembre es la bajada de tipos, ese miércoles 18 de septiembre, que coincide justamente en esa semana del cambio de estacionalidad. Conoceremos la decisión de la Reserva Federal. Todo apunta a que se van a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos. El movimiento va a estar en lo que tenga descontado el mercado de antes. Es decir, ahora mismo el mercado está descontando un poco más de una bajada de 25 puntos básicos. Evidentemente, la Reserva Federal va a tener que decidir o 25 puntos básicos o 50 puntos básicos de bajada. No puede dejarlo entre medias, pero sí que es cierto que el mercado sí que puede descontar entre medias. Y sobre todo, la clave de lo que descuente el mercado va a estar en los datos económicos y de empleo que tenemos esta primera semana. Tenemos datos de ISM manufacturero, tenemos datos de ISM servicios, tenemos datos de empleo. Si los datos se estropean demasiado, pues el mercado puede descontar una bajada de más de 50 puntos básicos. Y si luego el mercado baja solo 25 puntos básicos, pues puede no ser muy positivo, porque podría interpretar de nuevo el mercado, como ocurrió a inicios de agosto, que la Reserva Federal va detrás de la curva. Ahí es donde podríamos ver este margen de movimiento. Así que nada, poco más tengo que decir. Creo que hemos dado un repaso corto pero dinámico a todo lo que tenemos que tener en cuenta para esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!